Hoy día es nuestro tercer webinar de la red y el tema es evaluar lo que importa, aprendizajes, evidencia y desempeño en la era de la IA. Los expositores, el primero son de la Universidad José Tomás Montalva Carmona, de la Universidad Finisterrae, y Juan Andrés García del Río, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La manera en que vamos a la metodología que vamos a usar es que cada uno va a exponer y 15 minutos y luego al final daremos una ronda de preguntas. Así que ojalá puedan poner las preguntas en el chat, porque así ordenamos mejor quién preguntó primero y así sucesivamente. Entonces, el primer profesional que hoy día nos va a exponer es José Tomás Montalva Carmona, director de Desarrollo Académico y Centro de Innovación Docente de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Finisterra. José Tomás, Aquí estoy. Estoy ya. haciendo. Le pedimos a todos que cierren sus micrófonos, ninguna interferencia. Yo, por si acaso, la manera en que vamos a controlar el tiempo es que 2 minutos antes de los 15 minutos, yo voy a dar ahí una seña a José Tomás para que no se compliquen y para que podamos controlar mejor los minutos. ¿Ya? Ya, José Tomás. Súper, muchas gracias, Claudia. Bueno, muy buenas tardes ya a cada uno de ustedes. Eh, es un tema bien interesante, quizás algo no tan innovador lo que les presentaré hoy, pero sí creemos que es una muy buena práctica, nos ha dado muy buenos resultados en lo que ha sido este primer semestre en el 2026. Y, y tiene que ver con este gran tema que llegó hace unos años y que es este invitado sorpresa que llegó a nuestra sala de clase, ¿verdad? La famosa IA. ¿Verdad? Nadie le invitó, nadie la llamó, simplemente apareció en el ámbito de la educación, remeció a todo el mundo en varios nichos, pero la que nos compete educativo. Y como este invitado inesperado, trae ciertas consecuencias, trae ciertos elementos a, a reflexionar, porque como es un invitado que llega de la nada, es inesperado, muchas veces la porción no está lista y pese o quiera uno, esa persona termina comiéndose un plato extra, inclusive el postre de uno, ¿verdad? En cierto fuese una invitación o una comida, ¿verdad? Este paracaidista que llegó. Entonces, de alguna manera, ya dejamos este espacio de preguntarnos si existe o no, si se va a ir de nuestra mesa, ¿verdad? De nuestra sala de clase, y empieza a aparecer este tema, entonces, finalmente, ¿cómo la gobernamos? Y la literatura, muchas de nuestras instituciones ya han avanzado en generar normativas, en generar protocolos, en ver de alguna manera cómo orientar cuando el estudiante o la comunidad académica se sale de este camino trazado de lo pactado, de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Em, entonces, esta buena práctica va a tratar de alguna manera avanzar con algo que es bien crítico, lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el tema de la evaluación. Entonces, lo que les traigo acá justamente es cómo nosotros armamos una orientación que ha agarrado distintas formas. Les voy a presentar cómo se ve esta orientación. Es algo que la literatura ya le ha dado varias vueltas. Existe desde los inicios de lo que es la inteligencia artificial, pero tiene que ver con poder empezar a equilibrar la cancha, eliminar el conflicto, empezar a alinearnos de nuevo en lo que debiese ocurrir dentro de nuestra sala de clase. Y para eso les traigo que quizás ya conocen, que es la famosa Intelligence Assessment Scale, que tiene que ver con esta escala de evaluación de la IA, ¿ya? Y esto, en lo práctico, es establecer un lenguaje común cuando nosotros vamos a declarar qué va a significar la IA en materia de lo que necesito que el estudiante aprenda dentro de mi curso. ¿Ya? ¿Cómo vamos a trabajar en conjunto hoy día que yo reconozco, ¿verdad?, la existencia de la inteligencia artificial? Y en palabras bien concretas, ustedes pueden revisar si es que no conocen el instrumento y lo que hay como material.
que se determinan 5 niveles, en nuestro caso es por cada una de las evaluaciones dentro del curso, y aquí no se trata de decir si está correcto o no, sino que simplemente nosotros queremos decir qué es lo que voy a permitir dentro de mi curso, dentro del sistema de evaluación de mi curso. Después al final les voy a mostrar el sílabus, de hecho, cómo se ve uno. Entonces, las preguntas que obligamos hoy día al profesor a hacerse, ya instalando esta orientación, y la orientación es todos los sílabus de la universidad tienen que tener la escala de IA incluida. Y eso quiere decir que hay una definición y hay una postura. Y por supuesto que cuando esa postura existe y está declarada a nivel del sílabus, que es este compromiso, ¿verdad? Y esta ruta que ya establecemos con el estudiante, por ende, mi diseño tiene que ser coherente. Entonces, como profesores nos tenemos que empezar a preguntar, bueno, ¿qué es lo que voy a permitir? Y luego, entonces, ¿qué evidencias voy a pedir para sostener de alguna manera o que el estudiante finalmente me termine demostrando que es realmente quizás autoridad de él? Y por último, también volver a preguntarnos algo que de repente se nos olvida. ¿Qué es lo que realmente estoy evaluando en mi curso? ¿Ya? Este ejercicio de verdad no es menor y ha sido muy potente porque es lo que hemos invitado a los profesores, también a los comités curriculares, en ver cómo adoptar esta herramienta finalmente al sílabus para llevar justamente a ir al área más chica, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, con esto quiero pasar y mostrarles que no se trata solamente de hacer esta definición, porque esta definición es la que está dando vuelta en cualquier artículo cuando uno busca la escala, la googlea, la revisa, eh, que te orienta y te dice más o menos, bueno, si tú declaras que, por ejemplo, tu curso llega hasta tal nivel o una evaluación llega hasta, por ejemplo, el nivel uno, significa que yo no admito IA en el proceso evaluativo. ¿Ya? Así como también me podría ir al 5 o me podría ir a uno intermedio, como por ejemplo el 3, que de alguna manera yo voy a admitir el uso de la IA, pero para que sea un colaborador activo dentro del proceso o el tipo de actividad que debe resolver el estudiante. Entonces, ahí es la pregunta entonces, ¿qué es lo que yo, o al finalmente, cómo yo, profesor, tengo seguridad de que la IA está siendo un colaborador y no está haciendo el trabajo por el estudiante? Entonces yo diría que ese es el salto importante en relación a este instrumento. Y ahí nosotros en el fondo lo que nosotros, o sea, lo que nosotros enseñamos hoy día y queremos promover es que tenemos que volver a pensar entonces en la situación evaluativa y en la evidencia de aprendizaje. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo de alguna manera no soy tolerante a la IA, lo dejo en un nivel uno, que es que no admito IA, yo necesito de alguna manera empezar a ver desempeños auténticos e in situ. Tengo que ver al estudiante haciendo la performance, porque en el minuto que dejo de verlo, se me puede pasar por la cabeza, ah, bueno, tal vez lo mandó a pedir por la IA, se lo escribió la IA, lo diseñó la IA, etcétera, etcétera, etcétera. Por ende, nosotros volvemos a hacer que el ámbito metodológico y la situación evaluativa empiece a cobrar más sentido. Eso hace que si mi declaración es no tolero ya en la producción de un ensayo, yo necesito entonces que el estudiante escriba el ensayo en clases y luego que también este me lo envíe y yo revisarlo de nuevo quizás en papel y lápiz como ocurría hace unos años atrás. Entonces, la evidencia empieza a ser un desempeño observable y son productos que se generan en el momento. Entonces yo tengo automáticamente la forma de auditar, ¿verdad? La producción auténtica o el desempeño auténtico del estudiante. En el nivel 2 tengo la IA para idear, que es cuando empiezo a hacer brainstorming, quiero quizás que me ayude a diseñar un marco, a iniciar un proceso de investigación o de un proyecto. Súper bien. De nuevo, ¿qué es lo que yo quiero evaluar? Al estudiante con la capacidad crítica de decidir cómo se presenta, qué literatura, modelos maneja, bueno, entonces yo necesito de alguna manera pedir qué trabajo con la IA, qué prompts, qué de alguna manera fue lo que me entregó la IA y qué es lo que es producto mío en relación a la idea, qué es lo que yo tomo como decisión y que descarté y fuera. ¿Por qué hice esa argumentación? Entonces, de alguna manera, cada uno de estos niveles, nosotros instalamos una forma de plantear de nuevo las situaciones evaluativas y al mismo tiempo poder generar evidencia. Y sobre esa evidencia yo poder someter la evaluación, ya no solamente en el desempeño, que el estudiante lo hizo bien o mal, sino que también, inclusive, ir a evaluar la calidad de la interacción o del uso de la inteligencia artificial. Bueno, qué tan bueno fue el nivel digamos, de comunicación o de intercambio que tuvo con la IA en cuanto a las revisiones, los versionados, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, bueno, va subiendo, no me quiero meter mucho en eso porque esto en parte lo pueden encontrar, pero el espacio de la evidencia creería que es lo central dentro de lo que ha sido nuestra buena práctica. Y por supuesto, el nivel 5
tiene que ver con llegar a decir, bueno, la IA efectivamente la podemos integrar de manera completa, el estudiante puede explorar, puede revisar, puede inclusive innovar, pero de nuevo, ¿qué es lo que yo voy a pedir para quedar conforme en cuanto a qué es desempeño de la IA, qué es desempeño de nuestro estudiante? Y digamos que esto, si lo miramos de fondo, es bien interesante porque de nuevo nos invita a ver qué es lo que estoy diseñando como profesor, porque mi curso no puede volver a ser el mismo con la IA. Y eso lamentablemente nos pasó también con la virtualización, con la pandemia que nos agarró muy rápido. Mi curso post pandemia tampoco pudo haber sido el mismo. Empezar a aumentar la digitalidad, tener mejores LMS, entornos, Canva, etcétera, y que todo sea a través de un Word enviado, pues presentaba el mismo problema. No sé si el estudiante armó ese Word, él es el autor o no. Y de nuevo, eso venía desde antes de la IA. Entonces, de nuevo tiene que ver que ante estas revoluciones tan importantes como hoy día es la de la IA, nosotros tenemos que en verdad volver a preguntarnos, bueno, ¿qué estoy haciendo en la sala de clase? ¿Qué es lo que voy a evaluar? Finalmente, entonces, ¿cómo me voy a asegurar de que el estudiante está demostrando que desarrolla, alcanza esas habilidades, conocimientos, actitudes o lo que sea que ustedes necesiten medir? Entonces, es un planteamiento que nosotros lo hemos hecho a nivel de syllabus, o sea, todos los cursos de la universidad tienen syllabus, todos los cursos debiesen incorporar esto. Nosotros partimos de manera piloto, solo con los cursos de primer año, ¿no? Este semestre, pero como fue una muy buena medida y llegó muy bien a la reflexión, muchos directores empezaron a avanzarlo antes de que, digamos, pidiéramos la obligación. Y es porque también de alguna manera ayudó a hacer que sus procesos se sintieran más tranquilos respecto al detectar que estaba ocurriendo una mala práctica. Y también se dieron cuenta que en algunos casos, porque no había simplemente reglas ni normas, y el profesor no era explícito con lo que permitía, el estudiante incurría en el mal uso de. Entonces, hoy día, cuando es el profesor en un sílabus, en un instrumento que es transparente y común, es capaz de declarar, a este nivel admito, inclusive estas son las herramientas que sugiero para poder desarrollar esta actividad o esta evaluación, está perfecto. Y eso nos ha ayudado un montón en el trabajo de sentirse que el profesor está más seguro dentro de su clase y el estudiante está mejor orientado al trabajo con la inteligencia artificial. También han levantado nuevas preguntas, como por ejemplo, ¿cuándo el estudiante a lo mejor está listo para que la IA empiece a ser un colaborador y no, digamos, el mal atajo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? Por ende, se han tomado algunas decisiones, como por ejemplo en primeros años, tener solamente el nivel uno digamos, de esta escala, ¿ya? Para en el fondo hacer que el estudiante vuelva a leer, vuelva a escribir, vuelva a sistematizar, vuelva a pensar, ¿ya? Vuelva a hacer el ejercicio crítico de discriminar o aprender ciertos modelos, para después luego, con cierto nivel de discernimiento, poder trabajar con la IA en un nivel mucho más avanzado y más alto, que sabemos que efectivamente también la literatura la arroja, puede conseguir mejores resultados. Pero esta mediación, nosotros desde, digamos, desde la vicerrectoría no podemos de alguna manera participar tan bien como lo hacen los comités curriculares, que son finalmente los expertos disciplinarios. Y por eso ha sido un trabajo bien interesante en que esto no solamente quede como una recomendación del Centro de Innovación Docente, en relación a los beneficios que tiene, como disminuir o avanzar en los temas de integridad académica respecto a la IA, sino que tiene que ver cómo estamos construyendo nuestro currículum, cómo estamos diseñando el progresivo desarrollo y dominio, inclusive de la inteligencia artificial en el ámbito disciplinar. Eh, entonces, ¿qué es lo que hemos ofrecido de alguna manera o qué es lo que nosotros hemos sistematizado? Que hoy día, al momento de usar IA, digamos, entre los niveles intermedios, empezamos a distribuir buenas prácticas o a pedir nuevas formas o metodologías a abordar, como el manejo de bitácoras, que tiene que ver en qué hice con la IA, cómo lo realicé, por qué tomé decisión, empezar a trabajar el registro de prompts, qué decisiones tomaron, qué dejaron, empezar a que el estudiante también maneje versionados y que sean los versionados los que sean también productos de entrega, porque de nuevo, nosotros como profesores queremos ver el proceso. Sin darnos cuenta, nos metimos muy rápido a preocuparnos por el producto. Y nosotros estamos llamados a ver qué es lo que pasa en nuestra sala de clases con el estudiante. Y eso significa que el versionado está perfecto que ocurra. Es lo que nosotros esperaríamos de un estudiante que trabaja a lo largo de un semestre. También cosas que realmente se hablan, como los estudiantes están hablando cada vez más mal. Bueno, ¿cómo? Bueno, pidámosles que hablen, pidamos que defiendan este ensayo que me acaban de entregar. Explícame de qué se trata, cuál es la premisa, cuál es la tesis, por qué elegiste este modelo, estoy leyendo a este autor, por qué tomaste este versus ¿Mm? este otro. Y tener pequeños checks de control de calidad Sí. para poder, de alguna manera, evidenciar el desempeño y el trabajo de los estudiantes. Lo que más ha trabajado muchas veces, que eso lo dejo ahí, que son las fuentes verificables, que sabemos que ahí es donde de repente las guías tienden a marearse o no siempre responder bien, y ese sentido es un buen check y control. Entonces, cuando llegamos a avanzar con esto,
Hay siempre preocupaciones que son muy legítimas de los profesores que también las hicieron, como por ejemplo José Tomás, ahora esto significa que vamos a normalizar el uso de la IA. Perdón, José, A ver, no se dos trata. minutos. Ya. Perfecto. No se trata de normalizar esto, se trata en el fondo de ver cómo gobernamos este uso y le sacamos el mejor partido. Y eso significa que si yo no soy tolerante a la IA y necesito que esto no tenga IA, lo defino a nivel uno y tengo la herramienta para hacerlo. ¿Aumenta la carga? Esto siempre es relativo. Yo siempre voy a hablar desde que hacer una buena clase siempre nos va a demandar hacer más trabajo. Hacer una rúbrica versus una pauta toma más tiempo. Y en este caso, adoptar digamos, esta orientación significa sí, que tengo que volver a repensar mi curso. Quizás tengo que volver a leer textos completos, pedirle al estudiante que escriba en clase, tengo que sacrificar ciertas cosas porque necesito ver desempeño de nuevo en el estudiante. Y bueno, sabemos que finalmente siempre hace esta pregunta, pero ¿puedo fiscalizar qué herramientas hay para detectar? La verdad es que no lo hay falsos positivos y creemos que por lo mismo esta orientación puede ofrecer más beneficios. Y para ir cerrando, solamente les quiero dejar esto para la reflexión. Este es el tipo de ejercicio, ha sido una historia. Si yo hoy día le pidiera a mis estudiantes que me trajeran un risotto hecho el próximo lunes, y llega un estudiante que genera un risotto exquisito, lo levanta y él escoge un buen arroz para poder desarrollarlo, perfecto. Pero por otra parte tengo un segundo estudiante que a lo mejor compró un arroz instantáneo y me hizo el risotto así. Y tengo un tercer estudiante que pidió un Uber Eats, me emplató el risotto y me lo entregó. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El problema no es que exista el arroz instantáneo, el problema no es que exista el Uber Eats, el problema es que nosotros de nuevo dejamos de pensar en el proceso, de preocuparnos si el estudiante es capaz de hacer todo lo que significa conseguir una receta y nos estamos preocupando en el producto final. Y ahí es donde en el fondo se ve atentada la educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje y el trabajo con los estudiantes. Eso, muchas gracias. No sé si alcanzo a solo proyectarles, no lo voy Sí, a, alcanza, alcanza, José. Sí. solo voy a mostrarles. Esto que es a la ventana de compartir. Esto que está acá. Aquí. Bueno, este es el syllabus, cómo se ve un syllabus de curso de primer año de formación general donde doy clase. Entonces, en la sección de la evaluación se ve justamente, describimos de qué se trata, el profesor tiene que hacer la definición de cuál es el nivel máximo, en este caso en primer año tenemos el uso del nivel 3 porque tenemos que producir de repente unos reels, hacemos alguna experiencia audiovisuales y recomendamos algunas herramientas para ese desarrollo. Pero, si yo voy a, por ejemplo, a las cosas que me preocupan, cuando voy a la planificación en el fondo clase a clase, cuando voy a la sección de la evaluación, si yo quiero evaluar el texto expresivo, tengo denegado el nivel uno y eso significa, lamentablemente, digo para mí, como profesor tengo que empezar a volver a leer en manuscrita, que de repente no es tan fácil, y tengo que pedirle al estudiante que escriba, y es cierto, y nosotros le damos agenda porque necesitamos de nuevo fomentar el trabajo también lectoescritor real del estudiante, y para eso hay que hacerlo en clase. Eso por una parte, quería mostrar cómo se ve. Y lo otro, esto es una breve guía, pero también lo dejo de regalo para la red. Hay un pequeño código QR ahí abajito que también los redirijo a dos rúbricas, de hecho son tres en el fondo, pero que son de alguna manera rúbricas genéricas, flexibles a modificarse, para poder ser capaces de evaluar todas estas evidencias que yo antes les mostré. Entonces, si yo quiero instalar el tema de una bitácora, la idea es que ustedes después tengan la herramienta para poder evaluar la bitácora. Y para eso generamos también rúbricas que son genéricas, que apuntan al desarrollo y evaluación de todas estas, digamos, grupos de evidencias o estrategias distintas de trabajo. Y es una rúbrica bien interesante porque también toma la base otro modelo que yo utilizo mucho y en la universidad, que es de un modelo de pensamiento crítico. Entonces también nos preocupa que el ejercicio que esté desarrollando el estudiante para con la IA sea un ejercicio de pensamiento crítico y por ende las evidencias me exigen estar desarrollando, estar demostrando ese nivel de recursividad, de detalle, de claridad, etcétera, etcétera. Eso, muchas gracias para no pasarme más del tiempo. Muchas gracias, José Tomás. Hay muchos aplausos están apareciendo. Por favor, quería invitar a todas las personas que por favor cierren sus micrófonos mientras exponen. Ya. El segundo invitado es Juan Andrés García del Río, jefe de área Formación y Asesoría en Dirección de Enseñanza e Innovación Docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Juan Andrés. Hola, ¿cómo están? Hola, Juan Andrés. Perfecto. Muchas gracias.
En el contexto de este webinar de evaluar lo que importa, aprendizajes, evidencia y desempeño en la era de la IA, quiero compartirles algunas reflexiones, en particular sobre el tema de la integridad académica en la era de la inteligencia artificial. Para esto vamos a tener una breve interacción. Les voy a pedir si pueden escanear el QR o también van a mandar el link por el chat de inscribirse a este book club en donde me van a ayudar respondiendo una pregunta. Y mientras se van escribiendo, comentarles un poco y regular las expectativas de darles la mala noticia de que el tema de la integridad académica, como de muchas cosas que adelantó José Tomás y que ya habló, eh, y la evaluación en la era de la IA no tienen una respuesta sencilla, definitiva, fácil. Acá hay un tema que nos interpela un montón a las instituciones que trabajamos en educación y quienes trabajamos con docentes también, a repensar el por qué hacemos las cosas, el para qué hacemos las cosas, y eso inevitablemente va a implicar ciertos cambios. Entonces, mientras se siguen inscribiendo, pueden seguir con el link del chat. Esto es simplemente un breve ejercicio. Quiero preguntarles, y esto es anónimo, si usted cometió alguna falta en la integridad académica durante su pregrado. Así que pueden marcar ahí, pueden entrar al link del chat si es que quieren participar. Perfecto, acá ya vamos viendo cierta mayoría. Em, Pueden seguir participando, pero la tendencia rápidamente también va aclarando. Yo confieso y me sumo al sí. Em, y creo que acá hay dos cosas interesantes. Uno, me imagino que tenemos al menos una imagen de nosotros mismos, de profesionales competentes, que hacemos nuestro trabajo de manera ética, de manera responsable. Y también, y acá me quiero aventurar a que la mayoría de las personas, al menos acá, y perdón si ofendo a alguien con esto, hizo su pregrado antes del 2023, que es cuando aparece ChatGPT de manera masiva y da un poco este inicio a el uso de la inteligencia artificial en la sala de clases. Entonces, algo que para mí es súper importante relevar y que es importante que nos acordemos es que los mecanismos van cambiando, pero las situaciones a las que nos enfrentamos son similares. El, la- el tema de la integridad académica y de las faltas de integridad académica existen mucho antes de la inteligencia artificial. Nosotros antes teníamos desde las preocupaciones de que alguien mirara para el lado en una prueba, o incluso un ensayo que nosotros podemos ver con determinada calidad, no podemos tener la certeza absoluta de que fue escrito únicamente por la persona que dice que lo está haciendo. Se lo puede haber encargado a alguien más, puede haberse basado en otra cosa, puede hacer un plagio, y todo eso es antes de la inteligencia artificial. Entonces, quizás más que la pregunta a veces que es la primera que surge, que tiene que ver cómo detectamos el uso de IA o cómo prevenimos el uso de IA, tiene que ver para mí con por qué el estudiantado comete faltas. Y esto es una reducción así absoluta, pero muy simplificadamente podemos identificar dos grandes grupos de causas de por qué el estudiantado comete faltas. Porque no pueden o no saben, o porque creen que no pueden y no saben. Y esto es súper importante. José Tomás lo mencionaba, docentes que quizás no son explícitos en el uso esperado de la inteligencia artificial, entonces hay estudiantes que lo usan quizás para que le aporte con ideas, para que edite documentos y se da cuenta después que ese era un uso no esperado. Y además el estudiante puede vivir una experiencia un tanto esquizofrénica en la sala de clases porque de 10 a 12 va a una clase en la que su docente le dice, usted use la IA para lo que quiera, esta es una herramienta del futuro y es súper importante que la utilice para su vida profesional. Y después va a la clase de 1 a 3 de la tarde en donde le dicen, acá ningún uso de inteligencia artificial está permitido. No debiésemos estar apoyándonos en estas herramientas, entonces el mismo estudiante empieza a perder orientación respecto de lo que debe hacer. Em, y en el sentido, herramientas como las que menciona José Tomás son súper interesantes para aportar con este problema. O estudiantes que también temen, y acá creo que es un elemento súper importante, que su trabajo no va a tener la misma calidad de lo que va a hacer una inteligencia artificial eh, o derechamente no tienen el tiempo, creen, para poder realizar esta tarea con la calidad esperada. Entonces también nos estamos enfrentando a un grupo de estudiantes que
se están sintiendo poco capaces y ven en estas herramientas respuestas rápidas y de una calidad que perciben, sobre todo desde la posición de no expertos, que es superior a cualquier cosa que ellos podrían hacer y empieza a perderse el valor del proceso de aprendizaje en su perspectiva. O también porque no le ven el sentido a la tarea, que esto es súper importante. Y esto, insisto, falta más allá de la integridad académica. Ya sea porque no ven por qué el yo hacer este trabajo es valioso para mi formación. eh, y que por otro lado, efectivamente hay docentes que cuando los acompañamos y les preguntamos, ¿por qué tú estás evaluando de esta manera? A veces ellos mismos paran un segundo y dicen, ¿sabes qué? No sé. Yo, este curso era así, siempre ha sido así, y hice las mismas pruebas que hacía antes, y no hay realmente una reflexión de por qué se está haciendo eso. Entonces eso se puede transmitir al estudiantado. O derechamente porque pueden haber situaciones de injusticia en la sala, y en fin, un montón de cosas que pueden promover que el estudiantado quiera cometer la falta en primer lugar. Eh, Y un poco en esa línea es que quiero tratar de cambiarnos el foco a lo que muchas veces lo que en mi experiencia al menos los docentes siempre piden primero, que es cómo detecto a la persona que está utilizando la inteligencia artificial para cometer faltas o cualquier otro tipo de falta. Y en ese sentido quiero hablar de ciertas limitaciones de la detección. Perdonen que este recurso esté en inglés, este es de la doctora Sarah Eaton, que habla de la carrera armamentista de la integridad académica, y esto es en mayo del 2023, antes del surgimiento de la inteligencia artificial, que habla de que aparece una nueva tecnología. Y esto genera muchas cosas, desde emoción, confusión, susto, y empieza la comunidad en esta flecha más verde a aprender cómo usar esta tecnología para aprender, para enseñar e incluso para cometer faltas. Esto hace que aparezcan ciertas tecnologías que permiten detectar, reforzar los reglamentos y todo lo que implica una anti hacer trampa, cometer falta. Y las personas que cometen faltas encuentran los vacíos. Me acuerdo cuando Turnitin se utilizaba para detectar plagios, como hay estudiantes que ponían comillas en blanco, ese tipo de cosas para que se reconocieran como citas, cosas que quizás no eran citas, digamos, las triquiñuelas que ocurren hasta que aparece una nueva tecnología. Y esto no tiene fin. Cuando nuestra perspectiva es únicamente el detectar y castigar a quienes han estado utilizando tecnologías para cometer falta, vamos a entrar en un ejercicio sin fin. En la misma línea existe mucha literatura que habla de la confiabilidad de los detectores de uso de IA, porque nosotros creemos que es evidente, porque nos damos cuenta, hay un sesgo ahí, nos damos cuenta de las que nos damos cuenta, pero no de aquellas, no entramos en nuestro registro aquellas que quizás no nos dimos cuenta que eran con inteligencia artificial o en las que quizás nos equivocamos. Entonces, solo nos quedamos con los casos en que tuvimos razón, pero no en aquellos que no. En ese sentido, se ha detectado que tanto detectores de uso de inteligencia artificial como el ojo humano no son precisos. Entonces, también aquí podemos estar invirtiendo mucho tiempo en el lado, diría, incorrecto de la discusión sobre lo que es la detección y la prevención del uso de estas tecnologías para cometer falta. Y me permito comentar también una breve anécdota para reforzar el tema de el para qué estamos evaluando y por qué estamos evaluando. Yo vivía muy cerca de un supermercado, y tenían afuera los carritos de supermercado que yo entraba y veía cómo la gente estaba usando los carritos. Me imagino que se los estaban robando o algo así, porque de un día para otro apareció un mecanismo para que uno metiera una moneda que permitía sacar el carrito. Incluso después te la devolvía, ni siquiera te cobraba, era solo para meter la moneda y sacar el carrito. Yo entraba al supermercado y todos los carritos que yo veía dentro del supermercado ahora no estaban. La gente estaba con bolsa o estaba metiendo todo porque no valía la pena sacar el carrito. Entonces, buenísimo, la tasa de robo de carritos quizás bajó a cero, pero los carritos perdieron su propósito. Creo que algo muy similar puede pasarnos con la evaluación si es que no lo hacemos con cuidado. El hecho de que nuestro único foco sea prevenir faltas puede distraernos del verdadero foco de la evaluación que tiene que ver con recoger evidencias del aprendizaje de nuestros estudiantes y que además aprendan en el proceso. Para acentuar un poco el problema, como decía, hay autores que hablan de que la evaluación en la área de inteligencia artificial es un problema muy complejo, no tiene una solución única definitiva que nos sirva a todos.
Pero esto, cuando aceptamos esta realidad de que no vamos a encontrar este lineamiento preciso que va a detener todo tipo de problemas, nos da permiso para poder explorar ciertas cosas. En particular, se habla, por ejemplo, de tres permisos. El de poder negociar, el de hacer esta aceptación de que vamos a tener que hacer cambios, de que vamos a tener que sacrificar ciertas cosas, de que vamos a perder ciertos elementos, pero que también vamos a ganar otros. El tomar esta perspectiva de que va a ser necesario realizar cambios. Y en ese mismo sentido de divergir, de poder pensar en diferentes soluciones que van a responder de manera diferente a diferentes contextos. Y también, por supuesto, el iterar, del probar distintas soluciones. Creo que como instituciones tenemos que reconocer que estamos en un proceso de cambio en el que nos vamos a equivocar y el exigir respuestas masivas, rápidas y efectivas es una ilusión. Y como también vamos a querer promover a veces el error en nuestro estudiantado, voy a hacer doble clic sobre eso más adelante, también es algo que debemos aceptar como instituciones. Pero no por eso no hay algunas pistas sobre aquello que podemos hacer. Acá hay un marco que me gusta mucho para entender los desempeños del estudiantado. Muchas veces lo vemos como que los estudiantes o tienen éxito en su tarea o tuvieron un error. Ya sea que les bajó la nota o lo podemos mirar incluso binariamente como el que aprueba, el que reprueba. Se sacó más o menos de un 4. Hay autores que hablan de que esto se puede complejizar y que podemos reconocer tanto éxitos como errores que son productivos o no productivos. Se entiende por productivo en el sentido y relativo al aprendizaje, a que cuando las situaciones que tenemos nos invitan a aprender, nos invitan o invita al estudiante a seguir preguntándose, a cómo esto me permite seguir avanzando. En ese sentido, podemos hablar de éxitos productivos cuando un estudiante le va bien, está contento y quiere seguir en su progreso, quiere seguir aprendiendo. Pero también podemos entender que hay éxitos en la tarea que pueden no ser productivos. Muchas veces el mal uso de la IA cabe acá. Ok, me fue bien en el trabajo, pero al usar IA irreflexivamente, por ejemplo, sin yo tener una parte en el proceso, quizás ese éxito, la nota que me saqué, no es productivo para mi aprendizaje, no me aporta a mi aprendizaje. Vemos también abajo a la izquierda el error no productivo de aquellos sensación de fracaso que me desmotiva, me desalienta. Pero acá también está muy interesante lo que es el error productivo. ¿Cómo hacemos que cuando el estudiante se equivoque, vea que tiene un valor para su aprendizaje? Y por eso que más que promover el éxito de nuestros estudiantes, lo que queremos promover es esta productividad en torno al aprendizaje. ¿Cómo promovemos esa curiosidad, esas ganas de poder seguir aprendiendo? Acá tenemos un concepto de unos autores que hablan de la perspectiva de la evaluación como una caja negra. Esto es un problema Perdón, Juan, 2 minutos. perfecto. Al hablar de la caja negra, esto es un problema que hemos tenido históricamente. Incluso mucho antes de la IA, aunque sea escrito a mano, eh, nos podemos encontrar, por ejemplo, con un producto, un ensayo. Quizás nuestro resultado de aprendizaje tiene que ver con el comprender. Este ensayo al final es un producto del cual no sabemos cuál fue el proceso que estuvo detrás de eso a la hora de elaborar ese ensayo. Tenemos una caja negra en efecto. Sabemos que está comprendiendo, sabemos que escribió este producto. Lo que nosotros hacemos una deducción. Al escribir este producto, hipotetizamos que sí comprende los conceptos. Eso hemos hecho siempre. Eh, y tendemos a mirar estos productos y a exigir también estos productos terminados y muchas veces el espacio de error, el espacio de prueba, el espacio de iteración es invisible para los docentes. Pasa en la casa mientras está escribiendo, pasa en los grupos de estudio cuando los estudiantes se corrigen entre ellos. Es un proceso el cual muchas veces no tenemos acceso. Y justamente en la misma línea que dice José Tomás, se vuelve fundamental el evaluar el proceso en lugar del producto. Y cambiar esa perspectiva es algo que nos puede servir tanto a nosotros como instituciones, a docentes y a estudiantes también. Y eso tiene que ver con 4 puntos grandes, el tema de evaluar procesos, el poder pedir borradores en lugar de productos terminados y que el producto terminado sea al final el resultado de un proceso que yo miré, explicaciones, defensas, discusiones, en las cuales incluso como docente no tengo que estar presente personalmente, pero sí quizás recoger evidencia de discusiones grupales que aparezcan en la sala o pedirles incluso que registren ciertos elementos de este proceso fuera de la sala de clase.
Y en ese sentido, tanto para docentes como para estudiantes, el valorar los errores como una evidencia del progreso. Nosotros en la educación superior trabajamos con contenidos y resultados de aprendizaje que son altamente complejos y que difícilmente se adquieren en un primer intento. Es parte de comunicarle a estudiantes que hoy por hoy están muy ansiosos de equivocarse y que están bombardeados de posibilidades de tener la respuesta correcta muy rápido, el decirles que el que ellos se equivoquen tiene un valor y no castigarles, sino que valorarles esos errores en los momentos que queremos que se equivoquen, también puede generar todo un cambio en cómo responden a los desafíos. Y en ese sentido también promover la transparencia de la agencia del estudiante, que los estudiantes nos comenten, nos cuenten, nos evidencien cómo es que han estado trabajando, que puede estar bien, puede estar mal, pero que lo puedan hacer sin miedo. Y en ese sentido, recompensar el viaje del aprendizaje y no solo el final. Eso se puede jugar desde las ponderaciones hasta con lo formativo, lo sumativo. Ese tipo de elementos nos permiten también ver qué es lo que vamos a premiar y justamente para qué evaluamos. Vamos a evaluar productos terminados de los cuales no estamos seguros cómo fueron hechos, porque incluso puede que no se haya utilizado la IA para mal, sino que se lo hayan pedido a un compañero. Y ahí no uso IA y no hay detector de IA que te detecte eso, sino que también poder ver este progreso. Una nota que quería hacer es que en una encuesta que se hizo al estudiantado en la UC sobre uso de IA, decían que uno de sus mayores temores, un alto porcentaje, era que creyeran que sus trabajos originales estuvieran escritos con IA. Es un temor que tienen nuestros estudiantes. Y recordar ahí también que, y vuelvo a la pregunta del inicio, la mayoría de las personas que cometen faltas son personas que cometen una o dos faltas a lo largo de su trayectoria, típicamente en momentos de impulsividad, cuando son las 11:59 y todavía no he avanzado lo que quiero avanzar, más que personas que sistemáticamente entran a un curso sabiendo que van a cometer faltas y con toda esa intención. Hay una gran mayoría de estudiantes a los que podemos abordar, que están temerosos de equivocarse, que quieren hacerlo bien, que quieren hacerlo honestamente, pero que necesitamos promover ciertas condiciones que les pueda permitir eso. Y con esa reflexión quería cerrar. Muchas gracias. Si me permiten también una pequeña publicidad, les recuerdo, probablemente acá muchos saben, que el martes 21 y miércoles 22 de julio es nuestro 11º seminario de innovación e investigación docente, en donde una de las charlas que va a haber es de Adam Finkelstein de la Universidad de McGill, que nos va a hablar justamente de la evaluación en la era de la inteligencia artificial. Ahí, no sé si alguien del CEDAP me puede ayudar compartiendo el link de inscripción para que quienes no lo hayan hecho todavía puedan asistir. Ya, muchas gracias. También muchos aplausos, muchos aplausos. Ahora vamos a ir a la parte de las preguntas. Antes, por favor, sigo insistiendo, inscríbanse o sea, anótense en la lista, porque la inscripción no es lo mismo que la lista de quienes participaron. Les he pasado 20.000 veces el link. Algunas preguntas, déjame irme a donde. Una pregunta para José Tomás. ¿Cuáles son las principales resistencias de los docentes de aplicar esto? No sé qué, Cindy, ¿de quién era la pregunta, perdón? Alejandra Quintana de la Universidad de Viña del Mar. Ya, fantástico. Eh, Traté de responder algo ahí en texto, y yo diría que lo principal tiene que ver con el tener que rediseñar parte del curso, una buena parte y algo tan importante como son las evaluaciones, justamente apoyando lo que acaba de presentar Juan. Entonces eso significa muchas veces redistribuir tiempos, cambiar la situación evaluativa, tener muchas veces más retroalimentación que dar, más correcciones que realizar. Y el tema del tiempo es valiosísimo para los académicos y para todos el día de hoy, para nuestros estudiantes también. Entonces, finalmente eso yo diría que es la resistencia más importante. Ahora, antes de entrar en situaciones más delicadas, que es en la sospecha, en todo esto que conlleva, hay un trade-off que por lo menos profesores en nuestra institución han ido diciendo, bueno, la verdad es que no me molesta tener que revisar en escrito porque veo valor que los estudiantes vuelvan a escribir en clase, entonces ven una ganancia y ahí, como digo, hay un intercambio de decir, bueno, tal vez me estoy trayendo más pega a la casa, pero estoy quedando con toda la seguridad de lo que están escribiendo, tiene sentido, está funcionando, los estudiantes están volviendo a pensar, después empiezan a participar con más propiedad.
Entonces cambian un poco las dinámicas y eso yo creo que es a lo que apuntamos. Es un trabajo que de nuevo es paulatino, pero a nivel general nos causó mucha buena sensación en que las unidades espontáneamente se subieron a dar este mandato sin la necesidad de que cayera como la obligatoriedad por parte de la vicerrectoría académica. Así que yo te diría que muchas dificultades no nos hemos topado. ¿Puedo Eh, sí, meterle cuchara respecto a este tema? Juan, Sí. Acá también me parece que hay un fenómeno súper interesante que se da y me permito decirlo acá porque somos principalmente quienes trabajamos con docentes, que a mí me llama mucho la atención. Esto es una reflexión más bien personal de cómo muchas veces nuestros docentes quieren que sus estudiantes piensen críticamente. Diría que una de las principales deseos y miedos asociados a el uso de la inteligencia artificial es que van a perder el pensamiento crítico. Yo creo que piense críticamente, que considere todas las evidencias. Y a la hora de nosotros pedirles a docentes que hagan ese ejercicio para su docencia, aparecen resistencias, resistencias muy legítimas, muy, muy legítimas. Yo entiendo perfecto al docente que, agobiado de muchas tareas, le tienes que decir que le dé una vuelta a su curso. Em, pero es súper interesante cómo a veces también los podemos conectar con eso, con la importancia de pausar un rato, de mirar lo que está haciendo y lo mismo que le pediríamos a sus estudiantes. ¿Qué cree usted que hay que hacer? Y en el fondo, ¿qué tan distinto? A veces no, esto lo uso con cuidado cuando trabajo con profes, pero ¿qué tan distinto es usar la inteligencia artificial para generar algo a tomar lo que hizo mi colega en la versión pasada del curso y utilizarlo y reflexivamente también? Al final, un poco el proceso es el mismo. Es yo voy a descargar cognitivamente este proceso que sé que tengo que hacer, pero me implica trabajo y tiempo en otro tema. Entonces, ahí creo que hay una relevancia también en llamar a nuestros docentes y recordarles que estamos en un proceso crítico a nivel mundial. mm, Y a veces es una mala noticia, pero como muy bien dice José, hay un trade-off súper interesante de cuando yo me apropio también de mi propio curso y de que puedo ver la evidencia de aprendizaje que yo siempre quise ver y nunca me había atrevido a hacer. Y eso es súper interesante. muchas gracias. Cristian Merino, de la PUC-B, buenas tardes. En relación al comentario, perdón que estoy leyendo acá, en limitaciones, por ejemplo, tuning, eh, eh, a ver, mejor, Cristian, tú podrías decir, contarnos tu pregunta porque no Sí, entiendo. perdón, ahí yo te la leo. Es una pregunta para Juan García y dice que ¿Ya? aprovechando el comentario, habla de que las limitaciones de Turnitin, dice que hoy día Turnitin detecta el uso de IA a partir del 20%. Quizás comenta un poco los falsos. Solo decir que esos porcentajes son al final adivinaciones probabilísticas, y eso suena más místico de lo que es, pero no hay, algo muy importante del uso de inteligencia artificial es que no hay una metadata o una huella digital claramente comprobable que pueda utilizar como referente para determinar ese tipo de porcentaje. Em, Distinto al uso original de Turnitin que tenía que ver con comparar con textos publicados. En el fondo yo puedo decir, este texto que escribió José Tomás es exactamente el mismo que este paper que está publicado en esta revista y yo puedo comparar y decir, hay un porcentaje objetivo de similitud. Versus en la inteligencia artificial donde no está este producto original y está basado en probabilidades, estructuras que suele tener la IA y que también van cambiando. Y en ese sentido, los estudios, puedo después buscar los artículos y ver si podemos hacerlos llegar, pero de cómo estudios sistemáticos han probado distintos detectores. Y hay algunos, por ejemplo, hay un ejercicio interesante que hicieron pasar la Declaración de Independencia de Estados Unidos por distintos detectores de IA y algunos arrojaban 70-80% de probabilidad de que esto esté escrito con IA. Entonces, es bien difícil para mí al menos poder llevar a lo práctico y a lo objetivo este tema de los porcentajes. Ahí, para complementarla, Juan, yo también quiero tomar de nuevo esta idea del propósito. Pese a lo que escribió Juan, este escenario donde yo tengo un escrito idéntico al de otro publicado, eso tampoco asegura que yo esté plagiando.
¿Se entiende? El plagio es una intención. No tengo cómo determinar aquello. Yo también podría haber creado una aplicación que resuelve a lo mejor el cáncer, pero fue programada en un 100% por la IA, porque no tengo las habilidades para. Entonces también yo cuestionaría ahí, bueno, no debiese publicar aquella aplicación porque en el fondo es producto de autoría full de la IA o debiese reconocerla al servicio de una idea que nadie más ha logrado. Entonces, también yo creo que hay que tener ojo con esta idea de tratar de cuantificar porque la intencionalidad es lo que vale en este tema. Y la intencionalidad que nos preocupa es cuando alguien está pasando de la raya a una falta de integridad. No que le está dando valor a algo que podría ser muy interesante para el mundo, la sociedad y a la academia. Entonces, hay que tener ojo ese tipo de cosas. Ahora, si queremos mejorar temas de escritura, ejercicios que se pueden hacer en un solo con Turnitin, hoy día con los detectores que hay dando vueltas, como GPT-0 y varios así, muchas veces cuando hago el ejercicio, yo les pido a los estudiantes que me bajen el nivel D. Entonces, que lo pasen. Y si me tira sobre algo, le digo, déjenme este. Y solamente es un ejercicio porque tengo que desarrollar escritura. Eso es algo propio de mi curso. Entonces, muchas veces los obligo a que, si se apoyan con, perfecto, pero ahora quiero que lleguen al umbral de los 50%. Y es solamente un ejercicio, de nuevo, de escritura. Entonces, va un poco en cómo usamos estas herramientas para darle valor a lo que se necesita, ¿ya? No, porque, de nuevo, la intencionalidad y como captar la mala intención, no hay ningún sistema que lo vaya a hacer, ni hoy ni mañana. Eso es así. ¿No? Son muchos falsos positivos, entonces son riesgos más complejos de acusar a un estudiante de tener un 19% o un 21%, y cómo tratas aquello. ¿No? Gracias, José Tomás. C. Letelier pregunta, ¿existen algunas consideraciones o consejos más específicos para la evaluación en programas online? Yo tengo, no sé si Juan quiere comentar algo. Dale, recién. Yo también Si no, tengo algunas cosas, pero dale nomás. ya, así, consideraciones, consejos rápido. De nuevo, por ejemplo, si son programas online que tienen sincronía, eso quiere decir que durante la sesión vamos a tener que hacer algo. De nuevo, esta premisa, quiero ver al estudiante desempeñándose en ese espacio. Entonces, tengo que escucharlo, tengo que verlo producir, tengo que ver en in situ lo que está ocurriendo, aunque sea online. ¿Ya? Entonces, por eso también era un llamado a cómo rediseño también esta sesión, donde tengo que de alguna manera hacer que el estudiante participe y yo poder recibir evidencia, ya sea el oral, el escrito, quizás haciendo algo en una pizarra interactiva, en blanco. Hay varias formas, herramientas, pero esa es la premisa. Si es la sincronía, tenés que volver a hacer. Ahora, en el plano de lo asincrónico, a mí lo que me ha resultado muy bien son el tema de los versionados y lo otro, cuando habilito ya, cuando usted haga real, eh, pido los chat logs, que es parte de, necesito que me comparta la conversación, porque yo puedo ver el registro de inclusive cuánto tiempo le tomó. Esto lo hizo, claro, a las 11:59 y armó toda una conversación hace un minuto, o es algo que lo lleva trabajando hace 3, 4 días, iterando, buscando soluciones, decantando la información y avanzando. Además de evaluar la calidad de las preguntas. Un poco son esas rúbricas que yo antes compartí y creo que Chantal también dejó ahí el link. Entonces, también es pedir evidencia que me dé cuenta de ese proceso que yo no puedo ver. Porque como no lo veo ahora in situ, quiero que me traigas evidencia que yo pudiera consultar y decir, bueno, tu bitácora sí me refleja cierto desarrollo de ideas, donde tú tomaste una decisión donde dejaste fuera ciertos autores o adoptaste uno en particular, etcétera, etcétera. Entonces, yo te diría que tienes que refinar las evidencias que se solicitan, ya no solamente el informe, sino que a lo mejor los chatlogs de la IA, la declaración de la IA que utilizó y para qué, porque también de nuevo pueden haber ideas bien interesantes. Yo hace poquito terminé un magíster donde cuando entregué mi proyecto me dijeron, declare el uso de IA que utilizó y para qué fin. Y después al final de todo firme que usted sigue diciendo que es el autor de. Entonces, ahí obviamente me están diciendo, despliego todo lo que utilicé y para qué y cómo, en qué nivel, pero aún pese a todo eso, yo sigo siendo el autor intelectual de toda esta propuesta. Entonces, tiene que ver la cantidad de evidencia que el estudiante me puede proveer a mí para que no me quepa duda de que el estudiante es capaz. Entonces yo creo que a eso hay que apuntar y de nuevo te invito a ver esa rúbrica que dejamos o el tema de la escala IA. Yo creo que hay varios tips de evidencias nuevas a recoger en el mundo online de lo virtual como lo de lo presencial. Te quiero aportar también con el tema de la experiencia que vive en el curso y lo desafiante que es el formato online, sobre todo el asincrónico, en tanto el tema de la relación docente-estudiante y cómo se pone en juego es importante también acá, porque hay un grupo de estudiantes que a veces
toma cursos asincrónicos online y puede ser reacio a la idea de que el curso mismo esté hecho con IA. Y ese tipo de interacciones que se dan también es interesante. La idea de decir, si yo percibo, más allá de que pueda en realidad o no estar hecho con IA, yo percibo que mi curso hay baja interacción, la gente no le preocupa lo que nosotros hacemos, esto va a ser leído por un robot, ese tipo de ideas que pueden no ser reales, pero que pueden aparecer en la idea de los estudiantes, también pueden hacer que quieran hacer un mal uso de la IA o de que quieran dedicarle menos tiempo, menos trabajo. Entonces, reforzar el componente humano que está detrás del diseño de estos cursos me parece importante. Desde videos con personas hasta las declaraciones transparentes de que ha sido hecho por IA, por humano, es decir, el contenido de este curso fue fabricado con ayuda de la IA para generación de ideas, pero con revisión humana. em, el tema de también tratar de lo posible generar mensajería, retroalimentación, monitoreo de foros, todo ese tipo de acciones que puedan demostrar que detrás de estas iniciativas hay un componente humano, ayudan un montón también a que la persona vea que su desempeño está siendo también valorado de la manera que espera ser valorado. Me acuerdo, no tengo la fuente exacta, pero de una encuesta que nos compartió incluso nuestro ex vicerrector académico cuando estaba todavía en ejercicio, que hablaba de que se le había preguntado al estudiantado si preferían que recibir retroalimentación inmediata, pero hecha por una IA, o que se demorara su retroalimentación, pero fuera hecha por un humano. Y en general la mayoría eligió esa segunda opción. Entonces también una expectativa que nos desafía a nosotros de cómo diseñamos nuestros cursos. Y contar también la buena experiencia que hemos tenido, por ejemplo, en el curso que tenemos de formación de ayudantes, que es un curso masivo online, pero que tenemos la pretensión justamente de que las entregas sean tareas escritas, aunque sea en computador, pero con revisión humana, y tratamos de fortalecer harto ese elemento para evitar ese estereotipo, insisto en estereotipo, que tienen algunos estudiantes de que el curso es cosa de hacer clic, 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 y esa es la forma que tengo de interactuar con un curso online. Aquí hay una pregunta, Claudia. ¿La digo? De Macarena, de la Universidad Católica del Maule, Almuna. ¿Qué nuevas competencias tenemos que potenciar en el cuerpo académico para evaluar aprendizajes mediados por IA, según lo que han detectado en su práctica como profesionales de CAT? Saludos desde la Católica del Maule. Por eso yo me imagino que tienes cosas que decir, pero yo creo que hay primero una base técnica. Yo creo que es bueno que los y las docentes conozcan ciertos principios básicos de cómo funciona la IA, eh, ya sea para que le pierdan el miedo o para que le bajen también una romantización que a veces existe. Hay distintos grupos de docentes. Entonces, saber cómo funciona, el usarla, el ponerla en práctica, creo que sirve mucho para ver qué tipo de cosas se pueden hacer, qué ideas se les pueden ocurrir. Yo creo que hay una competencia técnica a la base. Y creo también que hay, que no son nuevas competencias, para mí son viejas competencias, viejas de siempre, pero que hay que reforzar, que tienen que ver con la perspectiva de la evaluación para el aprendizaje. Que yo creo que todavía, al menos en nuestra institución, tenemos espacio de mejora que tiene que ver con conectarse con el sentido que tiene el proceso de evaluación y sacarle el hecho de que esto es solamente para premiar a los buenos y castigar a los malos, sino que hay un tema de levantar evidencia del aprendizaje, de tener claro qué es lo que quiero que aprendan mis estudiantes y qué es lo que quiero evaluar. Creo que ayuda mucho a que puedan participar de estas discusiones, y que para mí esta es la parte más importante del trabajo docente, es para poder permitir que ellos mismos se acerquen a lo que ellos quieren lograr. No para decirles lo que nosotros creemos que es lo que tienen que hacer y cómo deben enseñar, sino ayudarles y presentarles esto como una ayuda a que ellos al final, me he encontrado tantas veces con profes que dicen, no, hago esta prueba para que no me hagan trampa, pero lo que en verdad me gustaría es escucharles hablar o escucharles discutir en grupo, y a veces digo, ¿por qué no haces eso nada más? Entonces también es ayudarles a que ellos evalúen lo que de verdad quieren evaluar. ¿Ya? ¿Ahí estamos? Bueno, Ah, ha sido, ¿sí, José Tomás? no, 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 iba a complementar nomás, porque es muy cortito, complementar lo que dice Juan. Yo creo que hay un elemento técnico relevante y quizás algo que, de nuevo, quizás lo saben y lo manejan,
pero algo que me gusta hacer mucho cada unos 6 meses, se los voy a mostrar rápido. Hay distintos benchmarks o estudios que hacen en el fondo para mirar el desempeño de los distintos modelos de inteligencia artificial. Y esto es como la carrera espacial. Y esto va ocurriendo cada tanto tiempo, los someten a distintas pruebas, desde cuáles son más rápidos, cuáles consumen más token, son más efectivas. Y hay uno bien relevante, que nos compete a nosotros, que es cuál es la capacidad de esta IA para responder preguntas científicas a nivel doctoral, que es lo más cercano, digamos, al ámbito académico como tal. Y aquí en el fondo uno puede ver qué modelos y en qué nivel están. Cuando partimos en el 23, casi ninguno de estos modelos superaba el 50%, y este es el ranking, digamos, a nivel del promedio de inteligencia mundial. Entonces, cuando ya nos movemos hoy día, nos damos cuenta que estamos súper expertos, sobre el 70% estamos hablando de un humano experto en algún tema, tenemos una serie de modelos que están arriba. Y eso también es relevante porque no es lo mismo trabajar con Copilot, ¿verdad? Así como así, que trabajar hoy día con Cloud, que trabajar hoy día con ChatGPT. Y lo otro, si se fijan aquí también hay puntitos distintos. O sea, yo tengo aquí Google, pero no es lo mismo, que ahí es ese Gemini 3,5 Flash. No es lo mismo trabajar con el modelo gratuito que el de paga. Entonces también hay cosas que ese tipo de descubrimientos hay que tener cuenta. No es lo mismo trabajar con cualquier IA y hay que tener ojo, y los académicos tienen que saber cómo su campo disciplinar lo maneja o está entrenado ciertos modelos, porque podría en algún campo recomendar uno y en otros campos recomendar otro. Y estos son, siempre pueden buscar GPA Diamond en Google y van a aparecer distintos rankings, van a mover también, pese a que, por ejemplo, ChatGPT está bien arriba, OpenAI, pero si voy a ver el análisis a nivel de alucinación, también es la IA que más alucina. Entonces también ojo, porque en el fondo puede ser engañoso basarme en algunos elementos. Y esas son cosas técnicas que hay que saber manejar, pero diría que la más relevante para mí, como habilidad docente, y volviendo a lo que dice Juan, que son del pasado también, y quizás para siempre, es el pensamiento crítico. Si hacemos que el profesor sea crítico en el pensamiento, tenga apertura, se sitúe en perspectiva, sea riguroso con la evidencia, y al mismo tiempo es capaz de modelar eso y con estrategias puntuales desarrollar en el estudiante, estamos al otro lado. Me da lo mismo si llega una IA o después llega una versión o una revolución nueva, porque creo que esa es la que hace la gran distinción, y nosotros en la academia estamos llamados a eso, a pensar críticamente y que nuestros estudiantes hagan lo mismo. Entonces, yo diría que no me enredaría mucho en lo técnico, sino en saber qué voy a usar, tener súper claridad de qué, cómo voy a usar, y por otra parte, el pensamiento crítico. Eso, ahora sí. Bueno, Muchas gracias. ¿Alguien más quería hacer una? estamos ya en la hora, Clau. Sí, estamos en Sí, la no hora. hay. No sé si quieres cerrar. Sí, quería, bueno, para los que no me conocen, yo soy Chantal Yone Valderrama, la directora de la red de centros de apoyo a la docencia, y también comparto la dirección de la Dirección de Enseñanza e Innovación Docente. Muy interesante que estemos todos reunidos. Recordar que este webinar, el objetivo que tiene es poder compartir entre todos los centros los saberes que tenemos, las unidades, y lo que yo les quiero transmitir en estos minutos es dejarlo muy, muy, muy invitados a las actividades que tenemos, las instituciones que están acá y que no son parte de la red. Recordarles que nosotros somos una red gratuita, abierta, y que lo que invita a tener un representante de cada institución de educación superior, ya sea universidad, instituto, centro de formación técnica, que muy pronto vamos a tener reunión con la subsecretaria de Educación para transmitir lo que tenemos nosotros como universidad, perdón, como red, más de 40 instituciones. Entonces, las instituciones que no sean parte, que nos escriban, voy a poner la información en el chat, mucha información importante que queremos compartir, nuestro LinkedIn, nuestra página web, y también que tenemos un próximo webinar, que quizá ahí Claudia me puede ayudar cuál va a ser la temática, que justo no lo tengo abierto, y recordarles que tenemos nuestro encuentro nacional de centros en la Católica Temuco, organizado por ellos y por la red, el 26 y 27 de noviembre, que se llama el quinto encuentro anual de centros de apoyo a la docencia. El foco de estos encuentros es nuestra formación, no, en este caso no es para académicos, o sea, también pueden participar, pero es para los profesionales, directivos de las unidades de apoyo a la docencia, y es el 26 y 27 de noviembre, el quinto encuentro anual de Centro de Apoyo a la Docencia, desafía la docencia universitaria, desarrollo académico en tiempos de inteligencia artificial, así que muy,
muy asociado a lo que estamos hablando, y le envié toda la información. Y recordar que en un mes más tenemos otro webinar en el que nosotros vamos a poder compartir nuestros aprendizajes. Claudia, quizás tienes la información. Sí, investigación en docencia, pero ahí le vamos a poner otro nombre. Por Sí, favor, he pasado mucho, pero me faltan 20 personas que se anoten en la sí. lista. Es muy Por importante favor. que se anoten en la lista, Sí. porque con esta información les podemos avisar de otros webinars, pero también después vamos a hacer un resumen para mandarle a las instituciones diciéndole que ha habido participación de sus universidades. Ahora le estamos haciendo un informe a los vicerrectores de todas las actividades que hemos tenido como red, y que también es lo que le vamos a entregar a la subsecretaria y al director de la CNA. Así que eso, tengan buena tarde. Agradecemos, Sí, agradecemos agradecemos. a Juan Andrés José, sí, Juan Andrés y y José José, Tomás José Salva. Tomás. Sí, Eh, sí, súper interesante, muy interesante. Creo que fue un excelente webinar, un excelente tema. Así que, bueno, buenas tardes a todos, que estén muy bien y a todas, y los esperamos el 30 de julio, me parece que es la última fecha. Igual vamos a estar dando la información. Muchas gracias. Anótense. Chao, chao. Chao, muchas gracias.